Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias por su invitación a participar hoy. Está siendo un evento fascinante, un seminario increíble, así que me siento honrado. He visto el primer ponente de la última sesión viene de un país con 15 estados y sé que todos ellos tienen mucho que decir. Y el segundo ponente venía de un país con una larga historia y tienen mucho que decir, así que no me puedo comparar con eso. En mi país no se puede comparar, pero aún así el país del que vengo tiene una enorme experiencia en el referencio como herramienta para la toma de decisiones. Hasta ahora ha habido 39 referendos nacionales y esa cifra nos sitúa entre los 4 primeros países de Europa Occidental en implantar este mecanismo, aunque en Irlanda, a diferencia de Italia o Suiza, los referendos siempre se han realizado exclusivamente a nivel nacional. No hay referendos locales. Todos los referendos irlandeses hasta la fecha se han referido al texto de la Constitución irlandesa. 28 de los referendos han tenido éxito. En otro han alterado la Constitución y esas enmiendas se han ido ampliando y en realidad tenemos 2 periodos largos de casi igual longitud o duración donde no hubo referendos y luego el periodo moderno donde ha habido muchas enmiendas, y en este periodo parece que todo va a continuar así porque el gobierno acaba de anunciar que va a haber 7 referéndums en los próximos 2 años en Irlanda. Va a haber uno en mayo, junio del próximo año sobre el aborto, la ley del aborto. Se va a cambiar la Constitución y también para eliminar la blasfemia como ofensa a la Constitución y también el reconocimiento de la función de las mujeres. Ya sabemos que la Constitución se redactó en 1930, también elegir directamente a los alcaldes y aumentar los votos, los derechos de voto a los irlandeses en el extranjero, la ley del divorcio y otras cosas. Es decir, hay una amplia variedad de cuestiones que se van a someter a referéndums y no es tan controvertido en Irlanda como en Suiza, donde hay tantas votaciones. El gobierno lo ha criticado como algo prematuro, pero Irlanda no es como Suiza y, bueno, los referéndums, de hecho, aunque no sea por ley, se han convertido en una ley con la aprobación de la Constitución moderna de 1937. Había un procedimiento de referéndum anterior, introducido en 1922 en la primera Constitución, pero nunca se recurrió a él, nunca se utilizó en efecto. Esa Constitución fue adoptada justo después de conseguir la independencia y sí que respondía a un radicalismo estricto. Por ejemplo, los referéndums en la Constitución eran una total novedad y también preveía una serie de iniciativas. Se podía iniciar una iniciativa con 70.000 votantes, pero las disposiciones en la Constitución original fueron un fracaso y, a decir verdad, cuando fueron adoptadas el gobierno no estaba muy satisfecho y después de la guerra civil y después de conseguir la independencia, esto llega en ese momento y por eso el gobierno consideró la existencia de los referendos y las iniciativas como un motivo de irritación muy poco bienvenido. Pero bueno, permitía y eso puso fin a los referéndums porque no se quería hacerlo. Se preguntarán por qué les digo esto. El motivo es que debido a la mala experiencia con la Constitución de 1922, que se convirtió en una broma, en un chiste, se decidió, por lo tanto, que la Constitución de 1937 fuera rígida, inflexible, y por eso tenemos los referéndums, porque se arraigó en la Constitución de manera que no podía evitarse. Los referéndums para modificar la Constitución requieren que se inicien en la Cámara Baja del Parlamento con cargos electos y tienen que ser aprobadas por los votantes y luego, una vez se aprueba, se somete a la población general, al pueblo.
La Constitución, aparte de las enmiendas constitucionales, considera la posibilidad de un referéndum sobre leyes ordinarias normales, pero esta disposición de la Constitución nunca se ha puesto en práctica. Es una posibilidad, pero nunca se ha hecho uso de ella. Cuando hablamos de la variedad de temas, una tiene que ver con los actores políticos en la campaña de referéndum. El gobierno tiene una función clave a la hora de iniciar los referéndums. Ha iniciado hasta ahora todos ellos. Y luego volveremos a ello. Los partidos políticos son actores clave porque, a diferencia de Suiza, sí reciben financiación del Estado y la gastan en campañas de referéndum. Deciden ellos cómo gastarlo, ese dinero. Y eso ha constituido unas normas muy estrictas. También tenemos los grupos de campañas ad hoc. Es una característica de los referéndums irlandeses. Tienen derechos por la legislación y eso genera problemas porque es difícil regular su comportamiento, porque aparecen antes del referéndum y luego se desvanecen. No sabemos si se ajustan a la ley como los partidos políticos, que son más sólidos. Luego tenemos una comisión de referéndums que es como... No sé, son con los electrones en la teoría cuántica. No sé si saben mucho de física. Existen solo cuando algo ocurre y se restablecen cada vez y no tienen existencia en el periodo intermedio. Y aparte de eso tenemos una autoridad de ética, etcétera, que regula la conducta de los actores políticos y evita que las donaciones de fuentes ajenas, etcétera, etcétera. Aunque ha habido casos de multimillonarios que han financiado algunas campañas de referéndums, como ha sucedido también en Estados Unidos y en otros lugares. ¿Quién plantea la pregunta? Los referéndums se reintroducen en el sistema jurídico irlandés tras la Constitución de 1977 y también no se ha hecho ningún intento de reintroducir la iniciativa inicial. Eso desapareció y se necesita una mayoría en ambas cámaras. Toda propuesta se tiene que iniciar como proyecto de ley. El proyecto de referéndum se diseñó para ser controlado, es decir, fue diseñado para estar bajo control del gobierno. Y esto ocurre... Y cómo esto se ilustra con un referéndum para abolir el Senado. Se anunció que no se había consultado a nadie, ni siquiera dentro de su propio partido, para abolir el Senado, y desde luego hizo exactamente eso cuando fue elegido en 2011, aunque perdió ese referéndum. Pero eso demuestra el poder que tiene el gobierno. Pero hay una serie de advertencias o excepciones que cabe mencionar y quiero mencionarlas. En primer lugar, la capacidad del gobierno de controlar la agenda de referéndum depende de que tenga una mayoría en ambas cámaras del Parlamento, porque no se puede conseguir una enmienda constitucional a menos que se tenga, y eso puede ser un problema. Os he dicho que el gobierno actual está proponiendo 27 referéndum y el gobierno en minoría no lo va a apoyar en todos los casos. Así que la ley y los letrados también desempeñan una función clave. Los referéndums irlandeses siempre hasta ahora han tenido que ver con enmiendas a la Constitución, y este factor crucial ha sido una necesidad legal. Si un referéndum se lleva a cabo o no, se decide en función del asesoramiento jurídico que se da para ver si es necesario para conseguir un objetivo político. Si pensamos en ello, es un compromiso entre la democracia parlamentaria y la democracia directa, y normalmente se acepta. Un ejemplo: Irlanda hizo un referéndum sobre el Tratado de Estabilidad Fiscal, y antes de ese referéndum el gobierno declaró que solo habría un referéndum si el fiscal general dijera que había necesidad de ello. Nadie lo encontró extraño y estuvieron de acuerdo, pero esa solución de compromiso es aceptable y supuso un cambio, porque una de las propuestas del referéndum
tiene que ver con si Irlanda debería tener alcaldes directamente elegidos para sus municipios y sería perfectamente posible introducir un cambio mediante la legislación ordinaria. Como vemos, un cambio de peso y cada vez nos gusta más la democracia directa. Otra tercera excepción tiene que ver con la discrecionalidad del gobierno y tiene que ver con el derecho comunitario. Hay una serie de resoluciones judiciales que reducen el nivel de discrecionalidad del gobierno y se ha citado en la causa Crotty. Dice que si hay un tratado va más allá del alcance de los tratados existentes y no está protegido en la constitucional, y también en la causa Crotty se tomó un enfoque muy estricto en cuanto a la soberanía y se decía que sí. Hablaba de la participación en los poderes de toma de decisiones. La realidad es que cuando tiene que ver con los tratados europeos no es el gobierno quien decide si se va a haber un referéndum o no. Cada vez que hay un tratado europeo hay un referéndum en Irlanda y eso ha generado problemas porque lo hemos rechazado en 2 ocasiones. Así que sí. Creo que si el Reino Unido lo tuviera en cuenta, quizás habría menos problemas en Europa. Bien, cuarta, el proceso según el cual se llevan a cabo los referéndums. Y se ve restringido en 2 aspectos. Uno de ellos es la causa McKenna, número 2, Tribunal Supremo. Es una principal decisión. En este caso, la sentencia se decidió que el gobierno no podía gastar nada en campañas de referendos, ni un solo euro, y eso se interpretó de manera extraordinaria. Por ejemplo, un enlace en la página de web del gobierno sobre un discurso del primer ministro se eliminó porque costaría dinero llevarlo allí. Y eso hubiera costado dinero pagar al fotógrafo para que tomara las fotografías y eso no se permitió tampoco. Es decir, el rigor es extremo. Además, debido a la causa Coughlan, absolutamente hace falta mucho rigor a la hora de difundir en televisión y esto tiene sentido, pero de otro modo impulsa genera problemas porque hay argumentos a ambos lados que quizás no sean iguales, pero sí que apoya a determinados actores que normalmente no se les escucharía. Un quinto caveat son las convenciones constitucionales. Son nuevas, son una innovación en el derecho irlandés. Esencialmente se generan por resoluciones en 2011 y constan básicamente de propuestas aleatorias y para ver lo que opinaban de las enmiendas constitucionales. La primera convención se crea de manera conservadora. Fueron 32 políticos los que participaron. Se extendió 2 años, del 2012 a 2014, y este grupo generó una serie de recomendaciones. Por ejemplo, el matrimonio entre miembros del mismo sexo fue un resultado de la Convención Constitución. También tenemos una recomendación para reducir la edad, de que los candidatos para la presidencia tienen que tener al menos 35 años y se propuso reducir la edad o rebajar la edad y fracasó, mientras que la propuesta de los matrimonios homosexuales tuvo éxito. Y algunas de las propuestas que todavía están sobre la mesa: eliminar la blasfemia, la función de las mujeres, reducir la edad para votar a los 16 años, etcétera, etcétera. La Convención Constitucional en realidad ha impactado enormemente. ¿Y elimina poder del gobierno? Pues sí y no a la vez. Las convenciones normalmente se circunscribían al gobierno
y la presencia de muchos políticos en las convenciones también es importante, y la transparencia de la convención incluyendo la selección de los miembros ha sido objeto de críticas, de no pocas críticas, o sea, queda mucho que decir al respecto. No obstante, el proceso se ha considerado suficientemente satisfactoria, y la segunda convención, llamada la Asamblea de Ciudadanos, se está avanzando, que incluye referéndum sobre el aborto y sobre cómo debemos de responder a los retos de una población envejecida, el cambio climático, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos al respecto. También el gobierno está planteando decisiones difíciles a estas convenciones y asambleas para conseguir apoyo para sus propias iniciativas. Para terminar, quisiera mencionar los referendos relativos a la legislación ordinaria conforme al artículo 27 de la Constitución. Una mayoría de los miembros, no son los gobiernos los que lo plantean, sino que la mayoría de los miembros de la Cámara Superior más un tercio de los miembros de la Cámara Baja plantearon una petición para decidir si debe haber un referéndum o no sobre la determinada legislación, y esto implica una restricción al gobierno, al poder del gobierno. Por un lado sí, por otro no. En la realidad, como la mayoría en la Cámara Alta siempre apoya al gobierno, siempre va a tener el gobierno. Así que el artículo 27 no se ha utilizado hasta la actualidad, pero sí que se utilice quizás en cuanto a los alcaldes elegidos directamente. Bien, voy a hablar del quórum de participación. No hay quórum necesario para participar en los referéndums irlandeses, nunca lo ha habido. En cuanto a las tasas de participación reales, han fluctuado enormemente. Cuando un referéndum incluye un tema muy importante, por supuesto se consideran niveles de participación muy elevados, y la adopción de la propia Constitución supuso una participación del 77%, y en cuanto a la Unión Europea, 68%. Referéndum para matrimonios homosexuales se recabó la tasa más alta, 2 millones. Por el contrario, los referéndums con enmiendas puramente técnicas atrajo muy pocos votantes, que llevó a cuestionar la propia legitimidad del proceso. Por ejemplo, la pena de muerte. Un tercio de los votantes. Ratificación del Tratado de Niza, lo mismo. Un referéndum sobre los derechos de los niños en 2011 solo recabó un tercio de la participación. Un tercio de los referendos no han llegado al 50% de votantes. El 70% ni siquiera llegaron al 60%. Las elecciones parlamentarias siempre tienen tasas de participación más elevadas. Así que hay mucho que decir sobre el atractivo democrático de los referendos. ¿Hace falta una mayoría necesaria? Sí, la mayoría necesaria para el referéndum depende de la naturaleza, del carácter del asunto sobre el que se está votando. Los referendos constitucionales requieren una mayoría simple. La votación más alta fue del 99% de los votos en favor de facilitar las decisiones sobre el Consejo de Adopciones en 1999-95. Votaron a favor de los cambios constitucionales. En cuanto al acuerdo de Viernes Santo en Irlanda, todos estos votos fueron atípicos. La mayoría, a veces hay un gran número de votos, se suele esperar un gran número de votos en los referéndums constitucionales. Es interesante. La Constitución de 1922 sí que tenía una mayoría necesaria. Decía que para aprobar un referéndum hacía falta una mayoría de votantes en el registro, 2/3 de los votos registrados en la elección. Y es interesante destacar que si hubiéramos mantenido eso, habría matado gran parte de los votos y la mayoría de las votaciones de referéndums no hubieran tenido éxito. En la Constitución moderna hubiera impedido la ratificación de los tratados de Ámsterdam, y también hubieran bloqueado la aprobación
la liberación del aborto, también la ley sobre el aborto, la abolición de la pena de muerte y los matrimonios homosexuales. El hecho de no tener un requisito de mayoría es muy importante. Bien, otros referéndums no constitucionales. No se han celebrado referéndums, pero cuando llegue el día, por ejemplo, el tema de los alcaldes elegidos directamente, será más fácil de que esa ley consiga la aprobación frente a los referendos constitucionales. Y eso es porque, conforme al artículo 27 de la Constitución irlandesa, toda propuesta se puede bloquear si se cumplen dos condiciones: la mayoría de los votos en contra del referéndum y si los votos así llegan a un tercio de los votos del registro. Si no se cumpla una de esas condiciones, se echa atrás. Se diseñaron especialmente, a diferencia de las disposiciones de la Constitución de 1922. Bien, eso es más o menos todo lo que quería decir sobre los referéndums. Un par de retos, desafíos a los que se enfrentan los referéndums. Una serie de observaciones teniendo en cuenta las dos charlas anteriores y también habida cuenta las experiencias de Reino Unido y Irlanda. La primera inquietud es el dinero, y no importa las dificultades que se encuentren en los referendos. La experiencia es la misma en Suiza y Estados Unidos. Son países más adinerados y entonces es difícil controlar, normalmente porque los grupos de campañas avanzan y las entidades corporativas se crean para llevar a cabo campañas y entonces desaparecen después. No tienen los mismos incentivos para cumplir las leyes que tienen los partidos políticos, y eso tienen desde luego consecuencias. Ha habido referendos sobre todo, por ejemplo, el Tratado de Lisboa, los derechos de los niños, etcétera. Todos ellos requieren aportación de fondos por personas, y eso ha sido un problema. Aunque el Tratado de Lisboa se vio rechazado por la intervención de un multimillonario que estaba a favor del no. Esto ha sido un problema grave en Reino Unido, donde también se ha utilizado para canalizar la publicidad en el día del referendo, evitando aplicación de determinadas normas. El equilibrio a la hora en la radiodifusión. La realidad es que el equilibrio se le da más importancia que a la verdad, y sobre todo hay un ejemplo claro, es el Brexit. 390.000 euros se ahorrarían si estuvieran fuera de la Unión Europea. Es falso, es categóricamente falso, y eso ha sido reconocido por uno de los líderes de la campaña del no en la actualidad. Y en Irlanda esto ha llevado a la adopción de una comisión de referéndum, y en cuanto a ambos. También han mencionado la participación ciudadana, que suele ser más baja en los referéndums que frente a las elecciones generales, pero es un gran problema el día en que se convocan, desde luego. Las mentiras y las declaraciones inapropiadas o imprecisas, se ha mencionado en otros contextos, no son un problema solo en Reino Unido, también en Irlanda. Se han rechazado referéndums debido a declaraciones falsas, falaces. Otro tema, y terminaré con esto, es el reto de la inflexibilidad, el estar adheridos a los referendos. Recuerdo que cuando hubo la crisis financiera, el Congreso estadounidense votó 2 veces sobre una propuesta y la rechazaron un día y la adoptaron al día siguiente, pero nadie hubiera dicho con ello que Estados Unidos no es una democracia por ello. Pero eso sí que suele ser más controvertido en mi país, y todo el mundo parece criticar la legitimidad de este tipo de mecanismo, y en la idea de revisitar el referéndum del Brexit
no debería considerarse como un anatema, debería revisitarse y reconsiderarse esta posibilidad. Deberíamos reconsiderar la opción de múltiples decisiones, porque de lo contrario el sistema no funcionaría. Muchas gracias.